Vamos a leer este capítulo, que es un capítulo para los que tienen el libro de Levítico, muy breve. 8 versículos. Vamos a leer alternadamente, hermanos. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para el holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Amén. Bendito y soberano Dios, muchas gracias, Señor, por tu compasión, tu misericordia para nosotros, que nos llamaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Ahora, como este pueblo llamado por ti, Señor, somos instruidos en tu palabra. Hemos leído, Señor, estos 2 pasajes, y te rogamos, Señor, que ahora también nos des entendimiento al respecto de tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. El día del Señor es un día de celebración, y somos un pueblo muy celebrativo. Cada semana celebramos, cada semana nos gozamos, como dice la Escritura, celebrando el evento más grande jamás contado en la historia y llevado a cabo por nuestro Dios. Pero también dentro de esas celebraciones que tenemos durante el año a través de cada domingo, hacemos un alto en ciertos momentos para recordar, para celebrar, para actualizar y para prorrumpir en alabanza y adoración a nuestro Dios. Y esos momentos, esos altos que hacemos, corresponden al año litúrgico, a las fechas del año litúrgico como iglesia. El año litúrgico está compuesto por aquellos grandes eventos de carácter redentor llevados a cabo por nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hacemos este énfasis porque en ocasiones me han invitado para predicar en el Día del Niño, en el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Abuelito. Pero lo que debe ocupar siempre al pueblo del Señor en la exposición de su palabra son los grandes hechos que Dios ha obrado en la historia por nosotros. Por supuesto, damos gracias a Dios por todos los seres queridos y los celebramos. Pero cuando nos reunimos como pueblo y para escuchar su palabra, esta palabra tiene que ver con hacer énfasis en los grandes acontecimientos llevados a cabo por nuestro Dios en la historia. Y hoy recordamos otro de los eventos que está en torno al nacimiento del Señor Jesucristo. Celebramos el Adviento, anunciando el advenimiento de nuestro Salvador.
celebramos el Adviento mismo, la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y otro evento en todos estos actos redentores está aquí en la lectura del capítulo 2 de Lucas, que nos narra en consonancia con Levítico capítulo 12. Estas celebraciones son la que nos ocupa este día. Dentro de todas las celebraciones del Día del Señor, celebramos hoy la presentación del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, en el templo de Jerusalén para purificación. Como hemos leído en la Escritura y hemos hecho mención de ello en nuestra celebración muy reciente del advenimiento del Salvador, hemos visto a María y a José, y hemos visto por la palabra de Dios que eran personas piadosas, eran personas temerosas de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque cuando leemos la Escritura, vemos que estos hijos del pacto obedecen la palabra del Señor, tanto dando cumplimiento a la ley dada por Moisés, como por la sujeción que muestran a la revelación de Dios por medio del ángel que fue enviado por el Señor para dar a conocer la llegada del Salvador. Desde los tiempos de Moisés, Dios había ordenado lo que leemos en Levítico, que al dar a luz la mujer quedaba impura ceremonialmente por un tiempo de 7 días en el caso de dar a luz a un varón, y 33 días duraría el tiempo de su purificación, al término de los cuales, como hemos leído, debería presentarse ante el Señor en el templo para realizar la ceremonia de expiación y que quedaran declarados limpios para poder volver a la celebración junto con todo el pueblo en la comunión de los santos. En el caso de dar a luz a una niña, dice el texto, el tiempo de la impureza como el tiempo de la purificación se multiplica por 2. No tenemos por la misma Escritura con claridad cuál es la razón, pero en el contexto general podemos decir que tiene que ver con respecto del pecado, pero no porque en sí mismo el engendrar hijos lo sea, sino a causa de la caída. Posterior al nacimiento, en todo Israel había 2 actos solemnes que todo padre piadoso tenía que cumplir, y ambos los leemos en este pasaje. Primero, a los 8 días de nacido, que era el tiempo de estar impuro ceremonialmente, el niño era circuncidado, esto por mandato del Señor. Y en ese momento también le era dado nombre, como sucedió con el Señor Jesucristo, que en el día de su circuncisión, sus padres, obedeciendo la revelación del Señor, le pusieron por nombre Jesús. Una declaración de fe, como lo vimos el año pasado, al mirar algunos nombres interesantes en torno del nacimiento del Señor. El segundo acto solemne realizado en este contexto es cumplido en el tiempo de la purificación. Como hemos leído, los padres llevaban al niño a la casa del Señor que estaba en Jerusalén para presentarlo. Nuestro Señor Jesucristo cumplió ambos actos solemnes, o más bien sus padres llevaron al Señor Jesucristo para cumplir con lo que estaba establecido en la ley y también para ponerle el nombre que el mismo Dios había dicho que se le daría, Jesús,
dijo el ángel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Estos dos actos tienen una profunda significación en la obra de la redención. Cuando hablamos de tradiciones, porque este evento refiere a una tradición que a veces se dice que es una tradición muy mexicana, aunque esta tradición tiene un origen español, como muchas de las tradiciones también mexicanas. La celebración de la Candelaria tiene un origen español. Y bueno, pues vino a México y es la que ahora se celebra con los famosos tamales, que de tanto se acabaron, ¿no? Consumieron muchísimos tamales. A veces lo que se conoce como tradiciones de esta naturaleza solamente hacen referencia pues a recordar aquella fecha en que aconteció algo significativo. Pero con nosotros como cristianos no es solamente recordar esa fecha y lo que aconteció. Si así fuera, simplemente sería de repetir, como en las efemérides se hace una fecha y nombrar el evento. Pero para nosotros tiene relevancia lo que sucedió ahí, porque lo que sucedió ahí, como en todos los actos redentivos, estaba siendo hecho por nosotros, en el nombre de nosotros y para nosotros. Porque en la historia de la redención, hermanos, no somos espectadores, somos participantes. Así como participamos en nuestros primeros padres de la caída, Dios nos ha suplido en Cristo un Redentor. Y en todos los eventos que tienen que ver con su oficio de Salvador, de Redentor nuestro, como dice el apóstol Pablo, nosotros estábamos también con Él. Porque dice el apóstol Pablo, si Cristo murió, nosotros también morimos juntamente con Él. Y si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Es por eso que no solamente se trata de recordar una fecha o recordar un evento, sino recordar el grande significado que tiene para nosotros. Porque debido a que se llevó a cabo esto, ustedes y yo formamos parte de esta comunidad y con ello de la nueva humanidad en Cristo Jesús. Mientras que para todos los que antes celebraron este evento ordenado por el Señor, cuando vino el Señor Jesucristo, no tenía el carácter de ser un acto más, sino ser el cumplimiento mismo de aquello que la celebración anunciaba. En el Antiguo Testamento esta celebración tenía un objeto pedagógico incluso, es decir, de enseñanza. Enseñaba al pueblo de Dios sobre dos cosas muy importantes que también nos enseña a nosotros. Primero, nos enseña sobre la realidad del pecado, lo grave y profundo que es el pecado y lo terrible en sus consecuencias para nosotros. Pero al mismo tiempo, esta misma celebración anuncia la gracia de Dios para ellos, los israelitas, y para nosotros. ¿Por qué? Porque en esta celebración también la ceremonia apunta a la venida del Redentor prometido, que es el único que nos redime de nuestros pecados. Por eso nos enfocamos en este pasaje y en nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor, aunque Él mismo no necesita ser circuncidado, ni necesita ser purificado, porque Él es Dios. ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Juan cuando él bautizaba en el Jordán? Y entonces venía la gente y un día entre ellos estaba el Señor Jesús. Entendiendo esto, el apóstol Juan dijo al Señor:
tú no necesitas ser bautizado. ¿Por qué decía Juan eso? Porque Juan sabía quién era él. ¿No fue Juan el que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Él no necesitaba ni ser circuncidado ni ser purificado. Él es Dios. Pero dijo a Juan, Juan, compete que guardemos toda justicia. Es decir, que cumplamos lo que está ordenado por la ley. Porque el Señor Jesucristo estaba ahí, no en su carácter de Dios, sino en carácter de Redentor por nosotros. Estaba asumiendo su oficio, estaba asumiendo el lugar que Dios le dio como Redentor de la humanidad. Él estaba ahí con el propósito de redimir a su pueblo. Y la única manera de redimir a su pueblo es unirse a ellos, es que sea contado con ellos, que se haga uno con ellos. Porque de esta manera el Señor Jesucristo asume su oficio vicario, es decir, toma el lugar de, para representarlos y redimirlos. Tal como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿a quién se refiere? Y luego dice, por nosotros lo hizo pecado. Y nos menciona la consecuencia o el propósito, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es por eso, hermanos, que no se trata de comer tamales o sentirse obligado por el muñequito, aunque la rosca y los tamales son ricos, ¿no? Y los disfrutamos, por supuesto. Pero lo que la historia enseña es que nuestro Señor Jesucristo, en su humillación, se unió a nosotros con propósito de redención. Estas dos ceremonias que menciona Lucas en este pasaje, hermanos, son la circuncisión y la purificación. Y ambos son actos solemnes. Ambos actos implican humillación para el Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Dice el libro a los Filipenses, en el capítulo 2, que siendo Dios, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que literalmente dice se vació, se humilló por nosotros. Por eso Juan decía en el capítulo 3, famoso versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. Esta es una manifestación de amor. Y el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo para rescatarnos. Es comprensible que los seres humanos nos humillemos, porque nosotros somos pecadores, pero no nuestro Señor. Él es Dios. Per se no tenía que someterse a ello, no tenía necesidad de someterse a ello, pero se somete a la ley en estos dos actos, con el propósito, como hemos dicho, de redimirnos. Y no había otra manera, aunque en esta ocasión no vamos a desarrollar lo que tiene que ver con la circuncisión, solamente quiero mencionarlo. La circuncisión como sello del pacto es el sello que incluía a cualquier israelita dentro del pueblo del Señor. Porque aun cuando hubiera nacido en Israel y sus padres hubieran sido israelitas, pero si no tenía la circuncisión, era contado como extraño. Así que la circuncisión del Señor lo que hace es
incluirlo dentro del pueblo del pacto para que pudiera ser uno con los suyos, con sus hermanos, para tomar su lugar delante de la ley, porque la circuncisión también significa sujetarse y someterse a la ley. Y fíjense, aquel que dio la ley se sujeta por amor a nosotros a esa ley. El versículo 22 de Lucas 2, que es el que vamos a enfatizar más, hermanos, dice, vamos a leerlo directamente: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, ¿cuántos días para un niño? ¿Se acuerdan? 33. Cuando se cumplieron 33 días, más los 7 de que era declarado impura, son 40 días. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cuando se cumplieron entonces eso que estaba estipulado en la ley de Moisés, José, María, trajeron al niño Jesús al templo en Jerusalén para ser presentado. Como hemos dicho, ¿por qué tenía el Señor Jesucristo, siendo Dios, que someterse tanto a la circuncisión como a la purificación? Porque, como hemos mencionado también, estas dos ceremonias tenían un propósito pedagógico, tenían un propósito de enseñar al pueblo de Dios dos grandes verdades. Dios, a través de esta ceremonia, colocaba delante de los judíos, como lo hace también delante nuestro, nuestra corrupción. Y segundo, el remedio de la gracia divina para nosotros. Veamos primero, al someterse a la ley y cumplir estos dos actos, Cristo tomó sobre sí mismo nuestra impureza con respecto a la culpa legal, es decir, con respecto a la ley. ¿Por qué? Dijo el apóstol Pablo, donde no hay ley, no hay falta. Donde no hay ley, no hay pecado. Argumenta el apóstol Pablo diciendo, yo no sabría que codiciar era pecado hasta que no vino la ley. Y cuando la ley dice, no codiciarás, entonces me mató. La ley de Dios no fue dada por primera vez en el Sinaí. Por primera vez en el Sinaí lo que hizo fue el Señor ponerla por escrito a la nación de Israel. Pero la ley de Dios fue dada desde el Edén. No estaba escrita, porque además no hacía falta. Y no hacía falta porque la comunión entre el hombre y Dios era perfecta. Dios no envió a ningún ángel para decirle a Adán cuál era el mandato cultural. No envió tampoco a ningún profeta. Dios cara a cara dio sus mandamientos a Adán. ¿Y cuál es el resumen de toda la ley? Porque sí, podríamos decir, en la forma de los 10 mandamientos y la ley posterior, Adán no la conoce así. Pero Adán conoce la ley en su esencia. ¿Y qué dice la ley en su esencia? Le preguntaron al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante o más grande? Y Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí se cumple toda la ley. Eso sí lo sabía Adán. Eso sí lo sabía Eva.
La ley adquiere su forma en que nosotros la conocemos porque está dada como una republicación de la ley original para una humanidad caída. Seguramente de principio la ley no decía tan exactamente: no tendrás dioses ajenos. Pero sabía Adán que era llamado a vivir en exclusividad, en esa entrega de comunión completa con su Dios. Así que el Señor Jesucristo, para redimir a su pueblo, se sujetó a la ley, porque a los que pecamos, ¿y qué es pecado? Tenemos que recordar aquí. Nuestros padres de Westminster lo dicen así en la pregunta 14 y respuesta 14 del Catecismo Menor de Westminster. ¿Qué es pecado? Pecado es toda transgresión de la ley de Dios o la falta de conformidad a ella. Entonces, cuando nosotros pecamos en nuestros primeros padres, es que quebrantamos la ley del pacto, que quebrantamos la ley de Dios y nos hicimos entonces culpables. Y sobre nosotros, ¿cuál es el reclamo de la ley? El principio que dice: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, para redimirnos, para volvernos a la comunión perfecta con nuestro Dios, tenía que ser cumplida perfectamente la ley. Pero ¿quién de nosotros puede cumplir perfectamente la ley? Nadie. De manera entonces que la ley una y otra vez nos mataba, porque la ley una y otra vez exige la muerte del ofensor, la muerte del pecador, cumpliendo la ley de la misma palabra de Dios que dice que la paga del pecado es muerte. Y como dice el apóstol en Gálatas capítulo 3 y versículo 13, ¿qué dice ese texto? Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, no por él mismo, por nosotros, maldición. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Esto iba a ser la conclusión de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Pero en la circuncisión y en la purificación Él está asumiendo esa misión que le ha sido encargada por el Padre. Así que nuestro Señor Jesucristo, al someterse a la ley, toma sobre sí nuestras impurezas, nuestros pecados. Todo lo que la ley exige de nosotros es ahora sobre nuestro Señor, con el propósito de llevarnos de regreso a la comunión con el Padre. En segundo lugar, en esta lección escritural nos enseña que la fuente de nuestra pureza, que es nuestro Señor Jesucristo, eligió ser considerada inmunda. No fue ahí a la fuerza, fue voluntariamente. Como hemos señalado, es un acto de amor. Y miren con qué entrega, que cuando vemos al Señor Jesucristo en Getsemaní orando, en aquellos momentos agónicos, ese amor se manifiesta porque Él dice: Señor, si esta, ¿cómo dicen? Refiriéndose a lo que venía, a la crucifixión, puede pasar, Señor, que pase, pero no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. El Señor eligió ser considerado inmundo por nosotros. Esto era
lo que señalaba la ceremonia de la purificación. Como hemos señalado, era el propósito de esta ceremonia señalar a Israel y a nosotros de manera muy clara, poner delante de nuestros ojos la maldición pronunciada por el Señor sobre la humanidad. Vayamos a Romanos capítulo 5. Todo el capítulo es muy importante, pero vamos a resaltar algunos versículos. Comencemos por el versículo 12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El versículo 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y el versículo 18: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación para vida. Entonces, estos dos elementos están siendo colocados en esta celebración ante nuestros ojos mismos. Por una parte, que somos inmundos, porque somos pecadores. ¿Y quién siendo pecador se puede acercar a Dios? Nadie. Pero a la misma vez el Señor muestra su gracia al darnos un Salvador, alguien que tome nuestro lugar por nosotros, como dice el apóstol Pablo. Esto es lo que enseñaba entonces aquello que parece que humilla a la mujer. Pero ¿saben por qué es declarada la mujer inmunda y tiene que ser purificada? Porque cuando nace un niño, está naciendo un pecador. Este texto dice: si por uno entró el pecado, y el pecado no se quedó en ese uno, sino a toda su descendencia. Entonces lo que el Señor Jesús, lo que Dios estaba enseñándonos en eso, era precisamente esto. A causa de la caída, el niño proviene de su madre inmundo y contaminado. Y la madre misma es contaminada al tener hijos. Porque ¿qué es lo que dice Efesios 2:3? ¿Nadie lo busca? Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa última frase. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos descendientes de Adán y de Eva heredamos el pecado. ¿Y qué es entonces lo que somos? Dice la Escritura: hijos de ira. Mire qué terrible. Y eso es lo que nos está diciendo esa ceremonia, que a causa de nuestros pecados, a causa de los pecados de nuestros padres, nosotros también somos pecadores. No como solía decirlo Pelagio, que después se tradujo en una doctrina llamada semipelagianismo, que dice que el hombre nace completamente puro como Adán antes de la caída.
Cuando leímos el Salmo 51, la confesión de David, ¿qué dice él? En pecado me concibió mi madre. Miren, los niños son preciosos, ¿no? Cuando estamos esperando a nuestros hijos es una espera gozosa. Los anhelamos, los queremos. Pero Dios equilibra nuestra visión de nuestros hijos y de nosotros mismos diciéndonos que cuando nace un ser humano, nace otro pecador. Nace otro sobre quien la ira de Dios se muestra desde el cielo. Porque nos apartamos de Dios. Somos una humanidad caída. Y el Señor Jesucristo, por amor de su pueblo, asumió, Él eligió asumir ese lugar por nosotros y ser considerado inmundo. Es decir, contado como uno de nosotros. Y por amor de nosotros, ir a la cruz para recibir toda la ira que usted y yo merecíamos recibir. Porque aquí, ¿quiénes son los pecadores? Nosotros. ¿Y la ley quién dice que muera? Nosotros. Y la ira de Dios entonces pende sobre nosotros. ¿Quién nos libró de eso? Aquel que tomó nuestro lugar. Por eso es que aquí también se revela la gracia de Dios. Se revela esta triste verdad ante nosotros, pero también aquí brilla la luz, porque es la revelación de la gracia también en esta ceremonia. Esta ceremonia revelaba que Dios daba en obsequio un camino de salvación. Se revela el favor especial de Dios para con sus escogidos. Porque Dios llamó a Israel, como llama a la iglesia, para hacerle un pueblo santo. Pero no por merecimiento, porque es clara también la Escritura que dice, no escogió lo mejor del mundo. No por merecimiento, sino por adopción. Dios hizo un pacto con ellos, por medio del cual libera a los suyos de la maldición del pecado. ¿De qué manera? La ceremonia de la purificación, como leemos tanto en Lucas como en Levítico, al llegar el momento de la purificación, se llevaba un sacrificio. Este sacrificio era un sacrificio de expiación. Este sacrificio anunciaba precisamente al Señor Jesucristo. Porque ya fuera, como dice la Escritura, en Levítico, ¿cuáles eran los sacrificios posibles? La tórtola era en el caso de una familia de pocos recursos, pero dice, tenía que ofrecerse un cordero. El cordero en sí mismo no quita el pecado. Las tórtolas en sí mismas no quitan el pecado, pero enseñan una verdad muy importante. Al sacrificar al cordero o a las tórtolas, ¿qué es lo que había ahí? Derramamiento de sangre. Y la ley también dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Ahora, aquí hay algo muy importante también. ¿Por qué la sangre? Desde Génesis, Dios nos enseña, y le enseña a Israel, por ejemplo, ¿por qué no ha de comer carne con su sangre? Porque en la sangre, dice la Escritura, está la vida. Entonces,
En la expiación lo que se está haciendo es un intercambio, una vida por otra. Para que no muera el pecador, entonces se tiene que buscar una víctima sustitutoria, que por eso hablamos del oficio vicario de nuestro Señor Jesucristo. El pecador que debía morir, el Señor le da, digamos, una puerta de salida, que le dice el Señor, ofrece un sacrificio, una víctima de expiación, para que Él muera por ti y no tengas tú que morir. Así que el sacrificio mismo estaba señalando a Cristo. Por una parte le señala que es un pecador y que como pecador ha transgredido la ley y que la ley está exigiendo que aquel que la ha quebrantado pague por ello y que la paga de ese quebranto de la ley es la muerte. Terrible para nosotros el escenario, ¿no? Pero a la misma vez ahí el Señor da su gracia, el Señor manifiesta su misericordia diciendo, hay una víctima sustitutoria para que tú no mueras y esa víctima muera por ti. Esas tortolitas, ese cordero, no eran eficaces en sí mismos, pero hacían entonces señalar a aquel a quien Juan señaló diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa ceremonia, pues, es una revelación de la gracia de Dios para nosotros, para ser redimidos nosotros. Y todos aquellos que observaron esta celebración en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo ha tomado nuestro lugar, ha muerto en nuestro lugar, ha recibido la ira de Dios en nuestro lugar, se ha aplicado la ley en Él en lugar de a nosotros, para que nosotros no muramos. Cristo murió por nosotros. Así que gloria sea a nuestro Dios por su misericordia y por su bondad. Disculpen, hermanos, se me olvidó apagarlo hoy. Ahora, una nota importante, hermanos, aquí es que no estamos diciendo en este pasaje, ni la Escritura lo hace así, que se debe considerar al matrimonio como un mal necesario, como muchos han querido estimar. No, el matrimonio debe tener un lugar muy importante en nuestras vidas y ser muy apreciado, como también el engendrar hijos, porque la Escritura dice, los hijos son herencia de Jehová. Entonces, lo que la Escritura nos enseña es lo terrible que es el pecado, lo terrible que es el contagio del pecado. Pero por otro lado estimamos el matrimonio como una institución establecida por Dios y a los hijos como una bendición, porque los hijos son herencia de Jehová. Así que no se trata en ninguna manera de estimar como inferior a la mujer, ni en ningún sentido menospreciar a los hijos, porque en Cristo estos dos son puestos otra vez en su lugar muy importante. Pero esto también tiene implicaciones para nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo no fue solo, era un bebé. Así que fueron sus padres quienes llevaron, dice la Escritura. El Señor Jesucristo fue sometido
al cumplimiento de estas ceremonias de la ley, pero debemos tomar en cuenta que fue llevado por sus padres. José y María, no por una mera observancia de la tradición, sino por la convicción que obra la palabra en el corazón, por la obra del Espíritu Santo, hicieron aquello. De manera que aquí hay también una gran enseñanza para nosotros como familias cristianas, sobre todo para los padres, y mucho más en los tiempos en los que estamos viviendo. Como padres, debemos estimar a los hijos como esa herencia que dice el Salmo 127 y versículo 3. Los hijos son herencia de Jehová. Porque Dios ha establecido este principio del matrimonio desde antes de la caída como una institución fundamental para la sociedad, así como lo debe ser para la nueva humanidad en Cristo Jesús. De la misma manera que dentro del mandato antes de la caída el Señor dijo: multiplicaos y henchid la tierra. El tener hijos es igualmente una bendición, y es más, es un mandato del Señor. Es un mandato contenido dentro del mandato cultural, como dice Génesis 1:28. Como hemos señalado aquí, el problema es el pecado. Y lo que el Señor ha querido enfatizar es que el pecado se transmite de generación en generación. Que padres pecadores engendran hijos pecadores. Que desde el quebrantamiento del pacto con Dios en nuestros primeros padres, todos heredamos, todos nacemos pecadores. Por lo cual todos estamos en la necesidad de la redención que es obrada en Cristo Jesús. Esto hace, hermanos, que notemos muy bien entonces una cosa: que si bien amamos a nuestros hijos, nunca debemos pasar por alto que nuestros hijos son pecadores y necesitan de Cristo. Que nuestros hijos, a quienes amamos, y seguro como padres diríamos que somos capaces de dar la vida por ellos, son pecadores. Y si no tienen a Cristo, ¿cuál es su futuro? La salvación no se hereda. Yo no puedo creer por mis hijos. Y a veces eso agobia a los padres, ¿no? Porque no puedo hacer ningún sacrificio yo por mis hijos. Pero en términos del pacto, el Señor me dio una promesa, como nos da una promesa a todos nosotros. Yo voy a ser tu Dios y el Dios de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Así que confiamos en el Señor, que la gracia de Dios que se ha revelado para nosotros como padres se ha de manifestar también en su tiempo para nuestros hijos. Pero tenemos deberes dentro del pacto. Y este es un recordatorio para los padres que han bautizado a sus hijos y para los hijos que han sido bautizados como pueblo del pacto. A veces, esa ceremonia del bautismo de nuestros hijos no es más que eso, una ceremonia. Pero cuánto olvidamos las implicaciones de los términos del pacto. Que no educamos a nuestros hijos en el temor del Señor. Que no instruimos para que sean cristianos, que no les enseñamos ni a orar. A veces le he pedido a un joven, a una señorita, haz una oración, y dice: pastor, me da pena. No puedo, no sé. Una cosa tan básica, tan elemental, no lo puede hacer. Y a veces me pregunto, ¿sus padres orarán? ¿Habrá visto a sus padres orar? ¿Habrá visto a sus padres leer la Escritura? Los términos del pacto
implican que nosotros consideramos a nuestros hijos en los términos de esa relación con Dios. Y debemos trabajar, porque ¿se acuerdan el pacto, hermanos? A los padres. Instruirás a tu hijo en la dependencia del Espíritu Santo para que aprenda el temor de Dios. Obviamente todo el mundo dice sí, porque yo nunca he escuchado en el bautismo de ningún pequeño que alguien diga no. Todo el mundo dice sí. Y luego nos parecemos a Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Que somos tan tolerantes que decimos, ay, hijito, no seas así. Por favor, hijito, se ve mal. Por favor, hijito, no me hagas pasar vergüenzas. No seas feo. Ya saben lo que le pasó a los hijos de Elí y a Elí. Hermanos, como padres piadosos, tenemos responsabilidades para con nuestros hijos, no solamente de llevarlos para ser bautizados como una ceremonia simple y sencillamente, sino con las implicaciones que esa ceremonia tiene, porque ahí le dijimos a Dios, Señor, prometo educar a este niño como hijo del pacto. Pero además, ¿quiénes son los primeros evangelistas para los hijos del pacto? Los padres. A veces dicen, pastor, le traigo a mi hijo para que lo evangelice. Yo le digo, mire, yo puedo estar hablando con su hijo 1 hora, 2 horas, y no me dice nada más, y sí, pastor, sí, pastor. Al fin que dice, se va a ir. ¿No? Pero ¿con quiénes vive? El primer evangelista de los hijos del pacto son sus padres. Con oración, con peticiones delante de Dios por el corazón de los hijos. José y María no solo cumplieron una tradición, como padres piadosos llevaron para confirmar los términos del pacto. ¿Y cómo es que el Señor Jesucristo después se dice que en su niñez crecía y se fortalecía? No solo físicamente, sino en todos los aspectos. Hermanos, una iglesia fuerte, con una juventud fuerte, con una niñez fuerte en el Señor, solo será posible con padres piadosos, temerosos de Dios y guardadores del pacto. Esta celebración de nuestro año litúrgico, hermanos, entonces nos lleva, primero, a que ya que hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable del Señor, gocémonos, alegrémonos. Todo lo que la ley quería o requería de nosotros ha sido hecho. El Señor Jesucristo lo cumplió y nos ha dado vida y vida eterna. En segundo lugar, como redimidos, pues, como familias redimidas, seamos padres piadosos, que en temor y reverencia eduquemos a nuestros hijos en la piedad, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. O el temor mío es ver lo que dice el libro de los Jueces, que después se levante una generación que no conoce a Jehová. Ese solo escenario es espantoso de imaginarlo. Y a los jóvenes que han sido engendrados dentro de los términos del pacto,
sepan ser jóvenes, que ustedes llevan sobre ustedes el sello del Señor, el sello de pertenencia a su Salvador, y que son llamados a la fidelidad, que son herederos de una gran y maravillosa herencia, de ser contados entre el pueblo del Señor. Pero nadie dijo que ser cristiano era fácil. Así que luchemos, oremos juntos, trabajemos juntos en pro del reino del Señor, al cual hemos sido llamados. Alegrémonos, hermanos, y gocémonos en ser el pueblo del Señor, que nuestro Señor fue unido a nosotros para ser uno con nosotros y vicariamente redimirnos. Ahora, como vivos entre los muertos, demos gloria a Dios. Bendito Padre.